A ver, hay enemistades literarias y luego está la de Góngora y Quevedo. Esto fue mucho más que un simple pique. Fue un choque de titanes, el campo de batalla de dos formas de entender el lenguaje que, literalmente, definieron una época entera, el siglo de oro español. Así que vamos a meternos de lleno en esta rivalidad legendaria. Para entender la pelea, primero hay que entender las armas. En el corazón de todo esto tenemos dos estilos literarios que son como el agua y el aceite. Por un lado, el culteranismo de Góngora. Piensa en música, en adornos, en crear belleza a través de la forma más exquisita y compleja posible. Y en la otra esquina, el conceptismo de Quevedo, directo, ingenioso, un puñetazo de significado en la menor cantidad de palabras. Es la forma contra el fondo, el adorno contra el ingenio. Y para que nos hagamos una idea del nivel de la cosa, aquí tenemos uno de los dardos más envenenados que lanzó Quevedo. Ojo, que amenazar con untar con tocino sus obras no era una broma sin más. En la España de la época era una acusación gravísima, una forma de insinuar que Góngora tenía ascendencia judía y que por tanto sentiría repulsión por el cerdo. La batalla, como veis, era muy pero que muy personal. Bueno, este va a ser nuestro recorrido para desentrañar este enfrentamiento. Primero vamos a conocer a los contendientes. Después nos sumergiremos en sus estilos, en qué los hacía únicos. Veremos también el contexto histórico, que es clave. Luego, el plato fuerte, la guerra de poemas. Y para terminar, reflexionaremos sobre el legado que nos dejaron estos dos gigantes. Empecemos por el primero, Don Luis de Góngora y Argote. Para él, la poesía no era inspiración y ya está, no. Era un trabajo de arquitectura. Cada poema era un edificio de palabras levantado con una precisión casi matemática. Su meta no era contar una historia sin más, sino crear un objeto de belleza pura, casi perfecta usando solo el lenguaje. Y su estilo, el famoso culteranismo, era su herramienta. ¿En qué consistía? Pues en un intento de hacer que el castellano sonara tan prestigioso y elevado como el latín clásico. Y para eso usaba de todo. Una sintaxis súper compleja, palabras cultas, un montón de metáforas, alusiones a la mitología. Vamos, que no era una poesía fácil. Exigía un lector preparado, que estuviera dispuesto a descifrar el puzzle para disfrutar de su increíble belleza. Pero lo más fascinante es cómo esa arquitectura cobraba vida. El crítico Dámaso Alonso hablaba del carácter sinfónico musical de su obra maestra, la fábula de Polifemo y Galatea. Y es que no es solo texto, es sonido, es color. Góngora crea un universo para los sentidos, juega con contrastes brutales, la oscuridad de la cueva y la monstruosidad de Polifemo contra la luz y la belleza casi transparente de Galatea. Cada estrofa es un bloque perfecto, cada palabra está ahí por una razón, por su sonido, por su peso. No inventaba de cero, sino que cogía los modelos clásicos y los llevaba a un nivel de perfección que roza lo sobrehumano. Y ahora vamos con su gran rival, Francisco de Quevedo y Villegas. Si Góngora era un arquitecto de catedrales, Quevedo era un maestro forjador de dagas. Lo suyo no eran los mundos mitológicos, sino la realidad más cruda, la sátira y sobre todo el poder de una idea brillante y afilada, lo que se llamaba el concepto. El conceptismo es, básicamente, el arte de la máxima expresión con la mínima palabra. Se trata de decir lo máximo posible con el menor número de términos. Y su arma secreta, el ingenio. Los dobles sentidos, las antítesis, las metáforas que te dejan con la boca abierta. Para Quevedo, lo importante era la sustancia, la idea, muy por encima del adorno. Y no hay, de verdad, mejor ejemplo del poder de su ingenio que el famosísimo soneto A un nariz. Aunque el poema en teoría va dirigido a un hombre con una gran nariz sin más, la tradición siempre ha dicho que el objetivo tenía nombre y apellidos, Luis de Góngora. Esto es una auténtica clase magistral de cómo destrozar a alguien con 14 versos. Pero ¿cómo se construye un insulto tan perfecto? Pues Quevedo sigue una fórmula que es pura genialidad. Primero, empieza con una exageración tan bestia que te descoloca por completo. Luego lanza una avalancha de metáforas, una detrás de otra, sin darte tiempo a respirar. Entre medias va soltando el veneno de la época, las alusiones antisemitas. Y para terminar, el golpe de gracia, un verso final que es demoledor. Fijaos en la imaginación desatada de Quevedo, es que es increíble. Compara la nariz con todo lo que se le ocurre, un pez espada, un reloj de sol, un alambique, hasta con un elefante boca arriba. Es una acumulación grotesca que lo que busca es crear una caricatura que se te quede grabada a fuego. Aquí la meta no es la belleza, es el impacto, la risa cruel y afilada. Claro, esta rivalidad tan salvaje no ocurrió en el vacío. Para entenderla bien tenemos que echar un vistazo al escenario, la España del Barroco, una época de contradicciones profundas, violentas, casi esquizofrénicas. Como vemos aquí, ambos escribieron en un momento crítico. Con Felipe III, España todavía daba una imagen de poder imperial absoluto, pero con Felipe IV, el imperio empieza a hacer aguas, las grietas se hacen evidentes. Góngora y Quevedo vivieron y crearon justo en ese punto de inflexión, en esa bisagra de la historia.
Esta tabla lo resume perfectamente. La gran paradoja del barroco. Por fuera, un imperio donde no se ponía el sol, un arte que tocaba el cielo con Velázquez y una literatura genial. Pero por dentro, bancarrotas constantes, una corrupción política galopante y una crisis social que llevó a un sentimiento generalizado de desengaño, de que todo era apariencia y mentira. Este choque brutal marcó a fuego su visión del mundo. Con este telón de fondo de oro y miseria, la batalla literaria se volvió todavía más feroz. Ya no era una simple discusión de estilos, se convirtió en una guerra total de insultos, donde cada uno usaba su genio para atacar al otro en sus puntos más débiles, sin piedad alguna. Góngora, desde luego, no se quedaba corto. En sus poemas satíricos no solo se metía con el estilo de Quevedo, sino directamente con su persona. Jugaba de forma cruel con su apellido, asociándolo a la suciedad, a la podredumbre. Vamos, que lo pintaba como un ser corrupto por dentro y por fuera. El desprecio era total. Y aquí, la respuesta icónica de Quevedo. Este verso es la quinta esencia de su estilo. Una sola idea, un concepto, que crea una caricatura devastadora que ha pasado a la historia. El hombre se borra, es devorado por su propia nariz. Es simplemente brillante. Aquí vemos cómo Góngora lleva el ataque al terreno más bajo y cruel, al burlarse directamente de las discapacidades físicas de Quevedo. La lucha ya había ido mucho más allá de lo literario. Se había convertido en una sucesión de golpes bajos. Y Quevedo devolvía el golpe apuntando al corazón del estilo de su rival. Con esta imagen tan potente, acusaba a Góngora de ser incomprensible, de esconder su falta de ideas debajo de un montón de palabras rimbombantes y sin sentido. Un ataque directo a la línea de flotación del culteranismo. Entonces, después de toda esta artillería de ingenio, de veneno, de talento puro, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Por qué esta enemistad sigue siendo una de las más fascinantes y estudiadas de toda la literatura universal? Y aquí está la gran ironía y la clave de todo su legado. En ese afán por superarse, por destruirse el uno al otro, cada uno desde su trinchera, lo que consiguieron fue llevar el castellano a lugares donde nunca antes había estado. Góngora exploró su musicalidad, su capacidad para crear belleza. Quevedo exprimió su precisión, su poder para el ingenio. Y juntos, aunque les pesara, hicieron que nuestro idioma fuera mucho más rico, más flexible y más poderoso. Así que al final la historia de la literatura no eligió un vencedor. Nos dejó dos cimas, dos picos irrepetibles. Y la pregunta en realidad sigue abierta. ¿Qué valoramos más? ¿La belleza casi divina y enigmática de Góngora o el ingenio afilado y profundamente humano de Quevedo? Quizá la verdadera victoria de esta guerra es que 400 años después su batalla nos sigue obligando a hacernos esa misma pregunta.